Muy bienvenidas a, al programa Grandes Mujeres. A cada una de las que está acá, a cada una de las fundadoras, de las voluntarias. Estamos muy emocionadas porque hoy día vamos a tener una sesión bien especial a cargo de la doctora Laura Berríos Villafuerte. Ella es consultora, es formadora, es experta en salud integral basada en neurociencias y en neurocuántica, aplicada en todos los ámbitos personales, profesionales y empresariales. Ella ha dedicado su carrera a potenciar la productividad y el bienestar de las personas en todas las etapas y aspectos de su vida. Ella tiene un enfoque especializado en neuropsicoterapia, coaching ejecutivo y programación neurolingüística y recursos de Gestalt empresarial. Esta vez queremos también presentarla como fundadora y presidenta internacional de la ONG Organización Mundial de la Familia, de la OMF, donde promueve la transformación personal y profesional. Como también es socia fundadora de la Cámara Internacional de Gestión Empresarial SIGE, con sede en Estados Unidos. Contarles que para mí es un honor que ella esté acá. Ella se nos ha unido como voluntaria desde Perú al programa Grandes Mujeres y le damos la bienvenida a este taller que tiene como foco la reinvención, la capacidad de la reinvención de las mujeres. No sé si Beguito, alguna de ustedes quiere dar algún mensaje inicial antes de darle el pase a la doctora. Yo solamente agradecerle, doctora, su tiempo. Personalmente, además, me parece un tema muy interesante, sobre todo las mujeres que estamos cursando ya la segunda mitad de la vida, ¿no? En donde efectivamente uno se tiene que reinventar en tantos temas, sobre todo las que creemos que todavía queda mucho por pasar después de los 50. Pero claramente la reinvención es un tema muy importante porque ya no nos pasan las mismas cosas que nos pasaban a los 20. Y muchas veces no sabemos cómo, en el fondo, encaminar esa reinvención. Así que yo creo que lo que usted hoy día nos tenga que decir puede ser muy, muy interesante para las que estamos transitando este camino. Así que muchísimas gracias. Excelente, Begoña. Muy buenas noches a todas. Ante todo, muchísimas gracias a mi querida Ana Traverso por su importante preocupación de transmitir información de altísimo valor que aporte a este cambio, a esta reinversión en las mujeres a partir de los 50 o mujeres que se encuentren en un momento de vida que requieren reinventarse, porque la edad no es un tiempo cronológico, considero que son momentos específicos de la vida donde tenemos que reinventarnos y la reinversión tiene que ser permanente, porque se habla un poquito de neurociencia, adoro la neurociencia porque gracias a el sustento y a las últimas tecnologías se comprueban a nivel científico de que la capacidad humana, el cerebro de la mujer, del hombre, pues tiene una estructura maravillosa de seguir reconectando, tiene la capacidad de reestructurarse cada que uno lo quiera. Pero cuando nosotros queremos, cuando tenemos la conciencia de que lo queremos, qué queremos, cuándo lo queremos, que lo que hemos vivido hasta acá ha sido un ciclo importante y queremos empezar uno nuevo, o que los ciclos de vida inconclusos nos perjudican porque hacen de que tengamos creencias que nos limitan la forma de estar en la vida. Entonces, este bonito recorrido lo vamos a hacer y gracias a ustedes por darse ese tiempo importante de querer entrar en ese permanente desarrollo humano, porque el ser humano tiene la capacidad de desarrollarse hasta el último día de vuestra existencia. Entonces, es una condición necesaria de la salud integral, porque si nosotros nos ponemos en la rutina y en lo que ya estábamos acostumbrados y no damos un pasito más, las funciones fundamentales del cerebro van a ir apagándose. Y al apagarse, pues estamos presos de todo deterioro neurocognitivo. Y esos deterioros neurocognitivos netamente es de la parte ejecutiva, memoria, atención, concentración. Y llegamos a líneas diagnósticas que
popularmente se consideraba que la edad estaba asociada a esta menos capacidad en la parte de la inteligencia. Y no es así. Hay un programa hermoso que justo estoy desarrollando, Neurociencia y Mujer Ejecutiva, donde vemos la estructura del cerebro, que ahora no lo vamos a abordar obviamente, pero lo privilegiado que es nuestro cerebro de todas estas capacidades exponenciales que tenemos a nivel ejecutivo. Y cómo es que nosotras podemos tener resultados muy precisos en los objetivos que nos pongamos. Entonces, con esa confianza de que tiene una estructura cerebral privilegiada, única e irrepetible, vamos a empezar a desarrollar este taller. Permítame compartir pantalla, por favor. ¿Me comentan si la pantalla se comparte correctamente, por favor? Sí, doctora. Sí, está Sí, perfecto. doctora, está bien. Mi Ana querida me hizo una pequeña presentación, muchísimas gracias. Aquí acompaño un poquito de lo que se comentó. Pues este programa Grandes Mujeres, gracias a este proyecto hermoso de Ana, y me parece que tiene un equipo, me encantó ponerlo porque hay un mensaje que justamente le pertenece a ella y dice: reinventarse es una de las grandes capacidades que tenemos las mujeres. La transformación y la evolución frente a la adversidad es lo que nos hace mágicas. Y en este constructo cerebral es que nosotros tenemos un cerebro diseñado, preparado para la resiliencia. La mujer de por sí es muy resiliente. ¿Y qué significa esto? Que las experiencias de vida la han ayudado a fortalecerse, y al fortalecerse a desarrollar una sabiduría. Entonces, todo lo que hemos vivido tenemos que convertirlo como sabiduría, y mediante esa gran fortaleza de resiliencia que es base de nuestro constructo, por eso es que somos madres y tenemos múltiples ocupaciones, pues desechamos lo negativo, nos quedamos con lo positivo que se convierte en sabiduría, y empezamos un proceso importante de perdonarnos si nos equivocamos y de perdonar si es que nos hicieron daño, porque ese es el mayor obstáculo de poder avanzar, y obviamente se queda en la parte del subconsciente, ¿no? Entonces este taller es comprensión integral para la capacidad de reinvención de las mujeres mayores de 50 años. Pues bien, ¿cómo vamos a comprender esta parte de manera integral? Tenemos que ir a un sustento científico, porque no es una charla nomás de motivación y de que tú eres poderosa y que te empoderamos. No, esa parte, en algún momento yo comenté con mi querida Ana, a mí la palabra empoderar a la mujer luchadora me da como ronchitas, ¿no? Me escarapelo, porque la mujer de por sí ya es poderosísima, por ese constructo hermoso cerebral y por todas las capacidades que tiene, y no es luchadora, porque si ponemos en la mente palabras inadecuadas, hacen de que se manifiesten y nos contacten con la realidad para interpretar algo estando a la defensiva o en la victimización. Luchadora, ¿no? La luchadora que está a la reacción, a la amenaza. No, la mujer es fuerte, resiliente, extraordinaria y única. Y su capacidad de afrontamiento ante la adversidad de la vida propiamente es muy grande. Pero ¿dónde está esta capacidad que se desarrolla y se afianza inicialmente? Pues vamos a entrar dentro de una comprensión integral de la conducta. Y esto implica que la neurociencia es una disciplina científica que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos: estructura, función, desarrollo, ontogenético y filogenético, bioquímica, farmacología y patología, como sus diferentes elementos que interactúan, dando lugar a bases biológicas de la cognición y de la conducta. Y la cognición, la conducta está ligada a la emoción, a los sentimientos, a los pensamientos. La estructura de pensamiento se desarrolla en un primer ámbito de educación. Aquí este enfoque de la persona, del paciente en psiconeuroinmunoendocrinología, que quería compartirles para darles un poquito de sustento, de epistemología, de ciencia. Es una disciplina hermosísima que
junta a la psicología, a la psiquiatría, a la cirugía, a la medicina, a las neurociencias, es multisistémica para entender que la comunicación cerebro-cuerpo es bidireccional. Todo lo que sucede en vuestro cuerpo va a afectar a vuestro cerebro y todo lo que sucede en el cerebro va a afectar al cuerpo. Hay una comunicación bidireccional. Si la alimentación es mala y dañamos la microbiota, este segundo cerebro que se escuchó, porque hay una comunicación que si se altera esto, pues altera la bioquímica cerebral, las emociones y mucho, ¿no? Entonces, esta concepción de comunicación bidireccional y esta inteligencia corporal la quiero afianzar con esto. Y luego vamos a explorar un poquito más. Pues bien, entonces, vamos al origen. El origen del ser humano, detrás de cada ser humano hay una historia. Esta historia está integrada por una ecología, o sea, un área geográfica, donde si ustedes nos acompañan desde un país y en ese país hay diferentes ciudades, pues esta ecología cambia y esto influye en el comportamiento y la conducta del individuo y en su fisiología, ¿ok? La cultura también influye y muchas veces determina el comportamiento del ser humano. Entonces aquí vamos a pensar, ¿qué de la cultura que nosotros estamos teniendo aquí y ahora ya no es funcional y ya no sirve? Y les voy a empezar a poner a reflexionar y hagan un insight, una mirada importante para hacer conciencia de estos estilos de crianza inadecuados donde se sesgaban mucho la hegemonía masculina y la femenina, donde habían actividades que mamá le dicen, a ti no te duele, tú eres varón, tú eres valiente, no grites, no llores, ¿sí? Una castración de emociones que por esas influencias y formas de educar, este chico, este niño tuvo un proceso de desarrollo cerebral, llegó a ser adulto y es incapaz de manifestar sus emociones. ¿Y qué pasa? Se vuelve reactivo y agresivo porque no sabe reconocerlas, siempre se las aguantó. Es un ejemplo, ¿no? Y muchos, muchos. Entonces, es importante qué cosas de la cultura que nos han transmitido ya no es funcional. Y co-creemos una nueva cultura que sea funcional aquí y ahora, junto con todos los adelantos y los cambios abruptos que están habiendo. Vale, entonces, ¿qué también influye en este ser humano? La sociedad. ¿Qué de la sociedad está determinando cómo están influyendo en el pilar de cada estructura social que es la familia? Entonces el individuo se desarrolla y tiene todas estas influencias y empieza a repetir las formas de educar creencias en sus familias. ¿Cuánto de esto es útil de lo que nos transmitieron nuestros padres y cuánto no? ¿Ok? ¿Y dónde se construye toda esta influencia de entornos que está por composición de factores que los estoy comentando? Pues en un cuerpo que tiene un cerebro y este cerebro se conforma por un pensamiento, por una psique, donde se construye una personalidad que se manifiesta mediante la mente, pensamientos, creencias, que a su vez con esos lentes contactamos con el mundo exterior bajo una fisiología y un cuerpo y unos sentidos, ¿ok? Que nos contactan e interpretamos el mundo, generamos decisiones y acciones y co-creamos un mundo particular, una realidad particular. Entonces, esta historia personal está detrás de todos y este cuerpo está direccionado por un sistema inmunológico directamente vinculado al cerebro, al eje cerebro, corazón y estómago, a la parte endocrina, todo aquello que interfiere endocrinamente de la configuración de la fisiología del ser humano, varón o mujer, ¿ok? Y la parte neuronal, toda la neuroquímica, que son las teclas de la orquesta del sistema nervioso, que es direccionado por un cerebro que se va estructurando a través del tiempo y escrito en un primer ámbito, que es la familia. ¿Ok? Entonces, los entornos versus contextos nos llevan a determinar que las familias son células de las sociedades del mundo.
¿Por qué? Porque las sociedades reflejan las problemáticas de las familias y es la base de la salud mental y emocional, porque estas formas de crianza han determinado una estructura cerebral que nos da salud o nos bloquea en formas de vida de sobrevivencia o con líneas diagnósticas, que vamos a verlo un poquito más. Entonces, vamos a definir aquí qué es el entorno social. El entorno social es el contexto social en el que una actividad se lleva a cabo o una persona se desenvuelve y que tiene importantes repercusiones en su vida. Entonces, miremos vuestro entorno social, qué es lo que repercute en vuestra vida. ¿Por qué? Porque se trata de mirar y estar consciente para generar una reinvención. ¿Qué de mi entorno social me es válido en este momento? ¿Que ya no? ¿Qué dejo, qué suelto? ¿Y qué otras cosas voy a abrazar porque necesito aprender? Vamos a ir a ver también esto. Pues también se conoce como ambiente social y está determinado por los grupos que intervienen en la actividad o a los individuos que pertenecen. El lugar donde yo pertenezco me invita a generar una nueva versión mía o es simple repetitivo o busco un entorno donde hayan individuos que se alinean a lo que yo quiero y necesito en este momento de mi vida. Dice, así como otros factores económicos, históricos, educativos y laborales. Entonces, se trata de un término empleado en diversas disciplinas. Y vamos a ver acá, disciplinas de educación, psicología, sociología, economía, y a partir de ello, la determinación de los entornos es fundamental. Tenemos un entorno económico. ¿Cómo vamos en ese entorno económico? ¿Qué oportunidades podemos encontrar en él para esa reinversión que necesitamos en un emprendimiento, en sentirnos productivas? Tenemos un entorno social. Quizá económicamente no necesito ser productiva ni reinventarme, pero necesito darle un sentido importante en mi vida y a nivel social donde yo podría direccionarme para poder aportar. Este es una mirada que tenemos que hacer cada uno en nuestra realidad. Mi entorno familiar, ¿cómo se encuentra? Ya mis hijos los acompañé en su vida y se prepararon para la vida y están generando y creando su propia historia. Y yo en este momento, ¿cómo me encuentro aportando en esta familia con los límites importantes donde ahora recupero los ojos hacia mi vida para poder sin desvincularme de ellos, sin invadir a ellos o sin que ellos me invadan a mí, porque ya a los 50 veces somos abuelas, no tengo el privilegio, mi hija se casó hace poquito y bueno, pero yo considero que, y se los he dicho a mis hijas particularmente, nunca piensen en su madre en el sentido de que va a ser la abuelita que se ocupe de los nietos. No, pues yo ya me ocupé de ustedes, cumplí con ustedes, di mi vida por ustedes, pues ahora me toca seguir con la mía. Y bueno, obviamente, si quieren un poco de cariño, acompañamiento, me disfrutan, pero no se les ocurra pensar de que yo voy a asumir una responsabilidad que no me corresponde, ¿ok? ¿Por qué? Porque hoy en día he visto muchos casos de que en la situación de tener hijos o tener nietos, pues ven a la mamá como el apoyo fundamental de dejarle y quitarle vida, dejarle el cuidado del nieto y quitarle vida, y de eso no se trata. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Pues el cerebro de la abuelita o de la persona, de la mujer, se sesga a obligaciones, a asumir obligaciones que ya no le corresponden, lo que impide que se encuentre a sí misma y se empiece a desarrollar límites saludables. Y también lo vamos a ver. Bueno, el entorno personal. ¿Cómo es mi entorno personal? ¿Cómo estoy aquí y ahora? ¿Qué estoy haciendo por mí? ¿Qué limitaciones tengo? ¿Qué quiero? ¿Qué más puedo conseguir? ¿Qué necesito cambiar en ese entorno? Tengo un grupo en entorno de personas, de amigas que están con la intención y atención de reinventarse o de hacer cosas diferentes o están tan conformes con lo suyo que aquí ya no, como somos personas que nos influye el entorno y las primeras 5 personas que están a tu alrededor van a determinar e influirte en lo que puedas pensar, sentir y direccionar. Entonces, buscar entornos donde te impulsen y te jalen
a una mejor versión también es importante. El entorno sanitario, cómo estoy en mi vida a nivel salud, me estoy cuidando. Hablé de hace un momento de la nutrición que influye mucho en nuestra energía, en nuestra dinámica, en nuestra salud, en nuestro cerebro. El entorno educativo intelectual, me estoy cultivando, leo, aprendo una nueva actividad, un nuevo idioma para darle movimiento a ese cerebro, es un entrenamiento para que el enfoque, la calidad cognitiva sea cada vez más fuerte y no sienta deficiencias. ¿Qué quiero? Estudiar algo diferente, prepararme en una especialidad corta, pero que me aperture una visión mejor de la vida. O sea, las oportunidades no las abrimos nosotras, pero tenemos que tener claridad. Entonces, los individuos afectan su entorno social al mismo tiempo que este los afecta a ellos. Y cuando hablamos de un entorno social, estamos hablando de todos estos, de la suma de todos estos entornos que acabo de desglosar. Entonces, el objetivo es entenderlos para gestionar nuestra realidad. Pues bien, vamos acá. Me encanta ir a la coherencia de entender por qué tenemos límites en subconsciente que nos impiden o nos llenan de temor, de miedo, o tenemos alguna pequeña línea diagnóstica de ansiedad, depresión, o hemos atravesado adversidad en nuestra vida. ¿Dónde se origina todo esto? En la familia. ¿Por qué? Y esto es importante, por eso es que considero que es fundamental educarnos para educar, para que nuestros hijos críen a sus hijos sin repetir las historias que nosotros repetimos, porque solamente con amor dimos lo único que teníamos e hicimos lo único que podíamos. Pero ahora, si aprendemos más, tenemos la capacidad de transmitirlo. Entonces, ¿qué pasa? Les había comentado que el individuo cuando nace tiene una situación endógena, genética, herencia, ¿no? Tiene toda esta herencia, y la exógena son la parte externa donde nacemos, la influencia de los modos de crianza. Esta influencia, bueno, la genética a veces nos trae con focos vulnerables heredados de 5 generaciones antes, de acuerdo a la neurociencia, los últimos estudios, porque se decía 2, ahora son 5, y heredamos esta vulnerabilidad, esta genética, esta herencia, este genoma a 5 generaciones después. Entonces hay personas que tienen la vulnerabilidad de heredar algún tipo de líneas diagnósticas fisiológicas, en el sentido cardiológicas o lo que sea, o también psicológicas o psiquiátricas, ¿ok? Entonces, esto viene con los genes, herencia. ¿Dónde está mi mouse? Acá está. Ok. Y si la persona nace en un ambiente agradable, con experiencias bonitas, con el apego seguro, la presencia de mamá, cariño y todo esto, ese gen, esa herencia se apaga y no se manifiesta. Y si se manifiesta muy poquito, que en el desarrollo de su vida, en la primera y segunda infancia, se apaga completamente o se manifiesta muy poquito. ¿Ok? Si es lo contrario, a eso se le denomina epigenética negativa, positiva. Y cuando se manifiesta de manera fuerte estos focos y esta herencia en enfermedad, se le denomina epigenética negativa. ¿Qué es la epigenética? Es un aporte de la neurociencia donde indica que el entorno, estos entornos que hemos visto, y en este primario, la familia, la cultura, el entorno, si no es saludable, va a hacer de que los focos heredados se prendan y seamos vulnerables a muchas líneas diagnósticas no saludables, fisiológicas como psicológicas o psiquiátricas. Se da la vulnerabilidad. Y cuando no tenemos los buenos recursos edificados desde la familia y un buen acompañamiento de papá o mamá o de las figuras parentales que están alrededor de nosotros con el amor y el cariño y la congruencia, una crianza coherente que es autoritativa porque direcciona, asertiva porque da también amor y conocimientos que nos preparan para afrontar la vida y nos llenan de muchas heridas emocionales, pues se da.
ese entorno influye en cómo se manifieste nuestra salud integral, ¿ok? De esa comunicación cuerpo y mente. Por eso es de que esto se da de manera muy profunda en estilos de crianza y cómo deriva cada estilo de crianza, ¿ok? Entonces está el autoritario, permisivo, negligente, está el sobreprotector, donde es una aniquilación de capacidades del niño, de recursos, porque le hacen absolutamente todo, entonces no aprende a desarrollarse. ¿Y qué está pasando hoy en día, aparte de los modelos de crianza inadecuados? Hay una exposición tremenda de los niños a los dispositivos. Al haber esta exposición tremenda desde muy temprana edad, no hay un desarrollo madurativo del cerebro, se bloquea el cerebro, ese cerebro, la estructura se altera, no puede conectar bien en procesar sus pequeñas emociones, conectar con el movimiento, conectar con la visión, la audición y todo lo que requiere en estímulo, no del móvil o de ninguna tecnología, sino de su propia motricidad, movimiento, respiración, oxígeno, que influye mucho oxigenar el cerebro, la bioquímica y todo esto. El 40% del autismo, del espectro autista, se desarrolla por estas actividades, o sea, se están creando niños autistas. El 40%. Lo otro tiene unas pinceladas genéticas, que si este niño se abre a una estimulación buena, con cariño y presencia y todo esto, pues y hay ese gen se prende muy poquito, los papás se dan cuenta, se van a una estimulación temprana, se generan las conexiones cerebrales necesarias y se soluciona ese tipo de situaciones. Pero hoy en día estamos muy vulnerables a muchas cosas. Y aquí les voy a compartir este pequeño videíto que es importante para que ustedes analicen cómo están las prioridades, perdón, aquí nos, las prioridades y cómo ha evolucionado estas prioridades en las sociedades del mundo. Mi mouse, acá está. Tuve que salir. Esto influye en la forma como empezamos a percibir el mundo y estar en contacto con los entornos. Sí, influye y determina. Entonces, tenemos que ver de qué lado queremos estar y cómo es que queremos co-crearnos con toda la sabiduría y experiencias que hoy en día no se están dando en las generaciones nuevas. Entonces, miren todo el valor agregado que tenemos porque se estimularon correctamente el cerebro. Vivimos unas épocas excelentes donde la motricidad fina, la gruesa, el aire, el fuego, juegos hermosos, totalmente estimulantes a nivel integral. Entonces, tenemos que afinar todos esos sentidos. Aquí yo quería compartir dónde se originan las partes no saludables del ser humano. Hay una área que está señalada con el mouse que se llama el giro del cíngulo maladaptado. Esta parte se maladapta por modelos negativos de crianza, por clima familiar tenso y disfuncional y conflictivo, por violencia psicológica y física, estrés emocional crónico, problemas de autoestima. La autoestima se da en los primeros años de vida con la presencia, con el amor, ¿no? La sobreprotección, que es la aniquiladora de todo, crianzas incongruentes, abusos sexuales, desnutrición y todo esto. Y repercute en la vida de un adulto con la carencia, aparte de líneas diagnósticas fisiológicas o más graves, pero la carencia de la gestión del estrés.
e ideas limitantes que lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí quiero comentar un poquito del estrés. El estrés es una emoción más, es un mecanismo saludable y maravilloso del cuerpo, una reacción que lo prepara para afrontar situaciones retadoras y lo impulsa para sacar lo mejor de sí mismo. A eso lo denominamos el eustrés positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la misma línea, frecuencia, estimulación y producción de hormonas y neuroquímicos en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el cerebro, cuando tenemos percibimos una situación de amenaza, una entrevista laboral, vamos a ir a lo más fácil, una entrevista laboral, ¿no? O me llaman y me dicen que mi hijo está enfermo y tengo que ir a recogerlo al colegio. Son situaciones amenazantes. El cerebro lo toma como amenaza. Entonces, ahí se conecta el eje HHA, que es el hipotálamo, la hipófisis pituitaria, y la A es la adrenal, es la glándula suprarrenal, que están encima de los dos riñoncitos. Miren acá, este es el hipotálamo, la parte celeste. Aquí tenemos a la hipófisis, ¿ok? Y los adrenales están encima de los riñones. Entonces, y tiene que ver, obviamente, estimula de inmediato a la parte emocional que está dentro de la amígdala cerebral, que son las reacciones de sobrevivencia. Entonces, ¿qué pasa? Al haber esta estimulación de amenaza y percibir yo, de inmediato el cerebro, pues, contacta con estas áreas y segrega la corticotropina primero y luego la noradrenalina, la adrenalina y al final el cortisol. Ustedes han escuchado hablar muchísimo del cortisol. Esta es una respuesta fisiológica que es muy importante en la vida. Pero cuando no tenemos recursos para poder afrontar momentos adversos o momentos simples de la vida, como por ejemplo una entrevista de trabajo, y al no tener recursos voy en mi rumia mental y mi hipocampo, que es el otra área de la memoria, me va relacionando de manera subconsciente, no soy bueno, no soy capaz, yo no puedo. No voy a pasar esa entrevista, entonces el cortisol se va y todo esto se hace una cadena permanente y esas rumias mentales que están permanentes de desaprobación en nuestra mente, ¿ok? Porque están asociadas a experiencias o a etiquetas o creencias anteriores, entonces empezamos a producir pensamientos autosaboteadores. Y ese es el distrés, que si no sabemos autorregularnos, y vamos permanentemente con estos sentimientos de amenaza y hay una persona que está manejando en la calle y toca el claxon desesperada y pasa a otra y le manda un insulto. No sé si en vuestros países vieron esa reactividad, esa agresividad, esa violencia. Entonces el cerebro ya toma como normal este exceso, ¿ok? De cortisol y la persona empieza a enfermar. El 99%, 97% de enfermedades psiquiátricas, fisiológicas, incluido el cáncer, se da por la permanencia crónica del estrés, ¿ok? Psiquiátricas, ansiedad, estrés y las formas de crianza incluso, ¿vale? Entonces, cuando nosotros somos niños y nos afectaron esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos la capacidad de cambiar ese cerebro, ese cableado, esa inflamación. Y es importante tener en cuenta que cuando un cerebro del niño maltratado se altera su arquitectura y su estructura con estas formas de crianza inadecuadas y es básicamente como si el niño estuviera sufriendo dentro de la neuroimagen funcional como un trastorno de estrés postraumático. Ok, entonces miren cómo va generándose el cerebro del adolescente y del adulto y si no tenemos y no cerramos vivencias o situaciones inconclusas o experiencias que nos han causado mucho dolor. Porque el niño no es resiliente. Cuando somos niños no tenemos la capacidad de la resiliencia ni de comprender nuestras propias emociones. ¿Sí? Y ahí viene el entendimiento del niño interior, de ese niño interior tuyo que ha sido dañado con mucho amor porque mamá y papá o las personas
te acompañaron, te dieron simplemente lo único que sabían y lo único que podían hacer y creyeron hacerlo correctamente, porque hicieron lo mismo con ellos. Entonces es momento de entender esto para entrar en un proceso racional, sencillo, de perdón y autoperdón. Porque si no entramos en este proceso, la reinversión no es posible, porque mientras lo subconsciente siga siendo y permaneciendo a ese nivel, que es el 99%, el 1% del consciente no va a tener la capacidad de dar un siguiente paso, porque el subconsciente lo va a seguir dominando y voy a seguir pensando de que no soy capaz, de que no puedo, de que es demasiado para mí o que no me lo merezco, o no tomo acción porque inconscientemente está sembrado de que no me lo merezco. Entonces, al cambiar esta aceptación y decir, ok, mamá y papá lo hicieron mal, me hicieron daño, los perdono porque es lo único que podían hacer y lo hicieron con un amor. Obviamente no con un amor educado, no con un amor preparado, pero era lo único que tuvieron y lo hicieron y lo dieron con todo su corazón. Entonces ahí nace el perdón a esas famosas heridas emocionales. Y el autoperdón es fundamental. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, no somos perfectos y parte de la naturaleza del ser humano es su imperfección. Nos equivocamos mucho. Pero ahí está la compasión, esta capacidad de mirarnos con amor, comprensión y entender de que no lo sabíamos. Y en ese momento esas acciones estuvieron buenas. ¿Por qué? Porque nos sirvieron para sobrevivir o salir adelante. Pero aquí ahora ya no es necesario. Entonces, aprendemos, nos perdonamos y soltamos. Entonces, ¿qué existe en todas esas sociedades violentas que tenemos y toda la violencia que miramos? Pues por los maltratos permanentes que hay en la niñez, en la adolescencia, esta persona empieza a haber una mutación genética del MAO, de la MAO-A, de la monoaminooxidasa. Entonces se está creando personas violentas fisiológicamente. Así de grave es esta situación si no empezamos a sanar las heridas y a repetir los ciclos viciosos. Entonces la salud mental está carente porque las estadísticas son mucho más altas: estrés, ansiedad, depresión, trastornos de conducta adictiva, síndrome de burnout, el exceso de trabajo hasta que me aniquilo, esquizofrenia, TOC, TDAH, vienen de los estilos de crianza, psicópatas, sociópatas, la violencia, sentimientos de agotamiento, fracaso, impotencia y bajo autoestima, poca realización personal, estado permanente de nerviosismo, dificultad para concentrarse, comportamientos agresivos, dolor de cabeza, taquicardia. Todo es un mundo que podemos cerrar, concluir, para decidir reinventarnos, y si no podemos, buscar ayuda importante profesional que nos va a aportar y encaminar para cerrar esos ciclos. Entonces, estas heridas emocionales, herida de rechazo y su máscara es el huir, la herida de abandono, la máscara, o sea, la protección de cómo he aprendido a vivir en la vida, ¿no? Es la dependencia, herida de humillación, la máscara es el masoquismo, la herida de traición y su máscara es querer tener el control, ¿no? Herida de la injusticia y su máscara es la rigidez. La rigidez es uno de los motivos muy grandes de visitas a la psicoterapia, porque por rigidez, o sea que la capacidad de no probar a hacer cosas diferentes y estar ahí bien seguro de que lo que yo pienso, como yo lo hago, es la única forma. Entonces, tanto hacen y repiten lo mismo, pretendiendo tener resultados diferentes. Esa rigidez, cuando hay un acompañamiento en psicoterapia, lo contrario es la flexibilidad, la capacidad de complementar esas áreas para reinventarme y tener más recursos. ¿Ok? Entonces, aquí les voy a compartir los principios de la psicoterapia Gestalt, una de mis especialidades, porque más que una psicoterapia, yo considero, y lo decía también Fritz Perls, quien la desarrolló, el padre de, y Claudio Naranjo, imagino que deben conocerlo, chileno, que también exacto, que la psicoterapia Gestalt, más que psicoterapia, que es muy funcional y maravillosa, es una filosofía de vida para todos. Entonces, estos aportes de la psicoterapia Gestalt tienen
principios importantes, el aquí y ahora. El vivir en el presente, la experiencia es fundamental. Vivir la realidad con plenitud y expansión de conciencia. Significa de que aquí y ahora yo tengo la capacidad de co-crearme, de cambiar, de rediseñar, de desechar, de tomar acciones pequeñitas direccionadas a lo que quiero y lo que necesito. Aquí y ahora, porque lo del pasado ya no existe, ya fue. Pero si aquí y ahora esos eventos del pasado están interfiriendo de que yo avance, entonces aquí y ahora me hago cargo, busco ayuda, me rediseño y tomo acciones de cerrar esas situaciones inconclusas, ¿ok? Entonces, el futuro no existe. Es lo que tú construyes aquí y ahora. Y normalmente la ansiedad se da porque esta mente se pierde del aquí y ahora y no vivimos, sobrevivimos y dejamos de disfrutar los momentos importantes de vida que tenemos que experimentar, experienciar. Por eso es que en Gestalt decimos, el mayor experimento es tu vida y el laboratorio más grande es la vida. Entonces, la experiencia vivida es fundamental. El sentir cómo tomo un vaso de agua y el agua contacta con mi lengua aquí y ahora, me despierta, ¿no? Entonces, mucho este aquí y ahora, muchos de estos principios que luego vinieron como mindfulness, ¿sí? Es de la filosofía hindú, es que se desarrolla como parte de estrategias y filosofía de vida en estos principios. La integración de las polaridades, rasgos opuestos que comprendan nuestro ser. Somos una totalidad de rasgos. Esto es fundamental. Por creencias y formas de crianza, nos ponemos en situaciones específicas y creamos polaridad. O sea, yo soy muy buena porque me enseñaron a no ser mala. Me limito, soy muy exigente. No, tengo que hacerlo de esta manera porque de la otra no. De hacerlo a medias no me va. Una exigencia entonces que generamos rasgos opuestos que cuando estas polaridades, y vamos a ver cómo se integran, es que somos personas íntegras, que tenemos oscuridad y tenemos luz. Tenemos estas energías que cuando se van a los extremos rígidos se convierten en partes no saludables de la forma de estar en la vida, a lo que se denomina neurosis, ¿no? Andamos en neurosis, pero cuando las integramos y sabemos utilizarlas de manera ecológica a nosotros y a los demás como recurso integral, potenciamos y expandimos la conciencia y potenciamos nuestros recursos. La responsabilidad, a mí me encanta entender que la responsabilidad es el poder, la capacidad de hacerme cargo de lo que ocurre y quiero que ocurra en mi vida, ¿no? Sin buscar un culpable. Llego tarde porque el semáforo, no, llego tarde porque yo no preví el tiempo, me hago responsable y la próxima vez voy antes. Estoy sufriendo porque me hacen sentir o me dicen o no me llamaron, o no me trajo, o se comportó así. No, usted está sufriendo porque elige sentir eso frente a las acciones de los otros. ¿Sí? Porque nosotros damos autoridad a los otros, o sea, yo elijo lo que necesito y lo que quiero. Entonces está eligiendo mal, me hago responsable de que estoy eligiendo mal, pero como ya estoy siendo consciente, pues elijo que la actitud o el que me haya, digamos, vamos a ir a lo más terrible, me haya sido infiel mi pareja, ¿sí? No es que me haya sido infiel, quito el me, es infiel. ¿Vale la pena que yo sufra por ello? ¿Vale la pena que yo siga compartiendo mi vida con una persona que es infiel? Me duele, pero yo voy a decidir continuar al lado de esta persona. Me hago responsable. ¿No? No, en lo contrario, ese es el poder desarrollar acciones específicas que te empoderan propiamente a ejercer tu derecho de desarrollar. No vamos a la victimización, me hizo, no, es que yo no puedo, ¿por qué? Porque no me deja, o me es infiel, yo pobrecita, ¿no? El otro el malo, no,
No es así. El otro tiene su propia historia, sus crianzas, sus traumas. Entonces voy a hacerme parte de sus crianzas y sus... No, me hago responsable de mí, yo sano, yo me recupero, no lo permito y elijo qué estás eligiendo. ¿Sí? Entonces la idea es, dentro de esta conciencia, esta vivencia aquí y ahora y esta integración de polaridades, te haces responsable. ¿Y qué eliges? Aquí viene el autoapoyo versus el apoyo externo. Siempre estamos esperando del otro, muchas veces, ¿no? El que el otro haga, el que el otro diga. Entonces hay una dependencia. ¿Es bueno estar siempre dependiendo de mi entorno o yo me autoapoyo, me apropio de mis capacidades y mis recursos y me hago autosuficiente? Y cuando necesite un apoyo externo también lo tomo, pero no voy a hacer que de ello dependa mi desarrollo. ¿Ok? Autenticidad. Y la autenticidad solamente la puedes conseguir para ser tu ser esencia y única, genuina, con la autoaceptación y el autoconocimiento. No hay otra forma. Te conoces, sabes lo que te gusta, lo que quieres, lo que no te gusta, qué te hace sentir, qué te hace vibrar, cuál es tu sentido de vida en todos los aspectos. Eres genuina. Esa es una mirada importante. La autenticidad, la autorregulación organísmica. En la autorregulación organísmica, perdón, está el ciclo de las necesidades. Tengo la capacidad de satisfacer mis necesidades, estoy despierta a esas necesidades, me las cubro o vivo bloqueando esas necesidades en estado de sobrevivencia. Porque aquello que no aceptamos o rechazamos existe como energía en nosotros y va a autosabotearnos. Y va a hacer de que no miremos de manera consciente las oportunidades que hay y solo nos enfrasquemos a ese pedacito de visión con los lentes de creencias que contactamos fuera. Pues bien, entonces el límite humano, que también viene de la Gestalt, es muy importante. Este proceso es en el que yo soy yo y tú eres tú. Hace un momento les dije, el otro te fue infiel, no, el otro es el otro. Tú decides qué quieres sentir frente al otro. Entonces, tú eres tú, el otro es el otro. Sin invadir, tú decides por ti. Entonces, límite en la identidad. Darme cuenta de quién soy yo y quién no soy. Integrar mis aspectos, rescatar mis proyecciones. Proyecciones es lo que tú sabes, normalmente tendemos a proyectar en el otro nuestras necesidades, nuestras insatisfacciones o o lo que quisiéramos nosotros para nosotros, ¿sí? Lo proyectamos en el otro. Este es expectativas. Porque no podemos mirar lo que no tenemos y lo que construimos en base al contenido que tenemos. Entonces es importante mirar y reencuadrar esto. Entonces, diferencias de mis introyectos. ¿Qué son los introyectos? Tus proyecciones salen de tus introyectos. El introyecto es lo que interioricé, lo que aprendí por los modelos de crianza que me dieron mis padres o figuras de autoridad que he tenido durante mi vida. Docentes o de repente un sacerdote, alguien que yo veía y que me dijo que era malo o bueno y que debía creer o no debía creer. Entonces, a través de estos introyectos vamos generando proyecciones. Entonces, ¿qué tanto de estos introyectos, qué tanto de lo que te enseñó papá y mamá te es válido o no? Porque papá y mamá son ejemplos extraordinarios de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Entonces, dentro de esos ejemplos de lo que no te sirve, esas creencias de lo que no se debe hacer ni pensar, pues a empezar a desechar, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos al límite en el contacto. Aspectos propios que vamos formando respecto al otro. Podemos aislarnos, crear confluencia o encontrar un sano contacto. Aquí está la dependencia. La confluencia viene a ser cuando nos quedamos pegados a algo. Ah, no, si es que esta opción, esta persona no viene a sacarme a dar una vuelta o acompañarme a hacer ejercicios, estoy pegada a eso porque soy incapaz de hacerlo por mí mismo. Es un pequeño ejemplo, pero miremos en qué formas estamos. Encontrar un sano contacto. Ok, tengo un contacto
con una persona que me llega a disfrutar algo, pero ahí termina, pero yo también soy capaz de disfrutar. No necesariamente dependo de los demás para disfrutar o para hacer algo o decidir algo, ¿ok? Entonces, límites en mis potencias, reconocer hasta dónde puedo extender mis esfuerzos y habilidades. Hay muchas personas que se creen superwoman, alguna vez yo, ¿no? Que se me olvidó que tenemos límites en nuestras potencias. Y a veces nos sobreexigimos, nos desgastamos y se nos presentan las dificultades en la salud. O en mi caso empecé a levantar muchísimo peso, se me olvidó los límites de mi potencia, de tamaño, quizá de edad, que ya no tenía los 20 y me rompí los ligamentos de los hombros. O sea, límites en tus potencias. Tampoco podemos irnos solamente en el tema de límites en mis placeres, solamente a disfrutar la vida y lo bonito, en placentero, y se nos olvida poner foco en las otras áreas. O límites en mis placeres, me encanta el gimnasio, le doy 5 horas al gimnasio, me olvido de hacer un equilibrio y me desgasto. Entonces, se anula la capacidad del goce porque ya me parece algo muy normal. Y tenemos que tener límites y equilibrio en todo esto para disfrutar vivencialmente en el aquí y ahora todo esto que comparto. Límites en el trabajo. Si no tengo límites en el trabajo, la sobrecarga, el síndrome de burnout y todo lo demás, ¿no? Estrés. Y me quita el privilegio de vivir mi vida equilibrada y darme a la parte social, a la parte de deporte, al disfrute de la naturaleza, a la familia, cuando me voy a un extremo. Límites en mi vida, pasamos con diferentes etapas del desarrollo humano y el límite en mi vida es la muerte. Y esto significa que tenemos que culminar cada etapa de nuestra vida con límites saludables. La adolescencia es una etapa y no puedo pretender tener conductas de adolescente en una etapa que no me corresponde. Entonces, los límites en la vida tienen un proceso madurativo de desarrollo donde tenemos que encontrar ese equilibrio fundamental. Pues bien, el darse cuenta, el awareness es en inglés, tomar conciencia, percatarse, estar alerta y estar despierto. Es un proceso donde se restaura la salud, se restaura la capacidad para percibir, se sana la ceguera, la neurosis, estas formas de vivir incongruentes, extremas, todo, ¿no? ¿Por qué? Porque me doy cuenta. Porque si no me doy cuenta, el awareness, el primer paso, pues lo que sigue siendo inconsciente va a predominar en mi vida. Y no voy a saber por qué reacciono de esa manera, por qué digo eso, y luego me arrepiento, no debí decirlo, pero siempre lo digo y siempre lo hago. Entonces, si no me doy cuenta y no lo acepto y no lo abrazo, no voy a poder cambiar. Es un proceso donde se restaura, como les dije, esta integridad del ser humano. Y John Teff manifiesta el proceso de estar en contacto alerta con la situación más importante es el campo, con un total apoyo sensorio-motor, emocional, cognitivo y energético. ¿Y qué es el campo? El entorno donde estás presente a nivel sensorio-motor, en contacto, despierto, no autómata, emocional, sabiendo lo que sientes, por qué lo sientes y cómo lo sientes, cognitivo, con tu atención, concentración, ¿no? Y energético. En este momento, mi campo es este pequeño entorno y hasta donde llego a ustedes. ¿Estoy energéticamente congruente? Sí. Cognitivamente, atención, concentración, memoria, a largo plazo, sí. A corto plazo, sí. Estoy con mis expresiones microfaciales a nivel manual. O sea, hay una coordinación motora fina, motora gruesa. Estoy presente emocionalmente, muy complacida de poder compartir sensorio motor, ¿no? Complacida. Entonces, estoy viva aquí y ahora. De eso se trata. Entonces, así yo y así seguiré. Es cuando una persona tiene resistencia al cambio y es neurótica. Esa persona que dice, así soy yo y así voy a seguir. Y esa es mi forma de pensar. Nadie me va a cambiar. Esa persona vive en situaciones no saludables, psicológicas y fisiológicas.
Pues bien, condiciones para darse cuenta cuando está basado en una necesidad genuina tuya, no la necesidad del otro, porque tu vida, límites saludables, tu límite de tu yo soy termina en ti y empieza el del otro. Entonces, el otro no es tu necesidad genuina. Estamos hablando de darse cuenta de uno en su co-creación genuina tuya. Cuando tomo conciencia, conociendo la realidad de la situación y cómo estás tú con ella. Uno, cómo estoy frente a esta situación, qué siento, qué pienso, qué me ocurre. Y no está estático, evoluciona en el aquí y ahora, es permanente, no nos quedamos enfrascados en una situación, es permanente la evolución del aquí y ahora. Lo que hace un momento dije ya es pasado y seguimos evolucionando a este próximo aquí y ahora, ¿ok? Es dinámico. Entonces, las zonas y la capacidad de darse cuenta en la conciencia. Tenemos una zona interna, vayamos a explorar, mirar hacia adentro, captar sensaciones que siento, kinésicas, ¿no? Frío, calor, sensibilidad, emociones, estados emocionales, somatizados en el cuerpo, en qué área de mi cuerpo se somatiza la alegría, la pena, el temor, despertar a esa inteligencia corporal, ¿sí? Esta es tu zona interna. Tu zona externa, optimizar los sentidos y su percepción sin interpretación ni fantasía. Tus 5 sentidos, cómo están captando y se están comunicando con la realidad externa, que gracias a la neurociencia ya no son 5, tenemos 7 sentidos. El enteroceptivo y el interoceptivo, que son otros que nos ayudan incluso a tener recursos de autorregulación fisiológica para co-crear un mundo mucho más expandido y generar una co-creación más congruente. Pero vayamos a los básicos, a los sentidos que nos conectan con la vida, con esa realidad que tú percibes. ¿Cómo están? Los tenemos que optimizar, agudizar para vivir un aquí y ahora mucho más presente, más experiencial, ¿ok? Sin interpretación de la fantasía, o sea, sin salirnos de la realidad. ¿Ok? Y la zona intermedia es esta zona donde sí está la fantasía, los introyectos, las proyecciones, las suposiciones, esos lugares de neurosis, los juicios, las fobias, las paranoias, las distorsiones. Entonces, esa parte también la tenemos que mirar y analizar. Pues bien, vamos a hablar de las necesidades, a despertar a nuestras necesidades. Hecho o circunstancia en que alguien o algo es necesario. Y tenemos muchos tipos de necesidades. Necesidades por carencia emocional, carencia fisiológica. Aquí puse la sed. Cuando yo tengo sed, es fisiológica y necesito tomar agua. Si tengo una necesidad emocional de decirle a alguien que lo quiero o que sentir que me quiera, pues lo hago. Cubro esas necesidades, expreso mis emociones. Entonces esas necesidades se van en varias direcciones. Necesidades por demasía, cuando invado al otro o dejo que me invadan a mí. ¿Por qué? Porque a veces estoy viviendo emocionalmente en invasiones por demasía. Y estas necesidades no son saludables, pero si vamos por demasía a una fisiológica, nuestro cuerpo pues no se queda. ¿Se imaginan si por una necesidad demasiado contenida y lo que tenemos terminamos con una inflamación, ¿verdad? Entonces necesitamos expulsar, equilibrar fisiológicamente, en este caso orinar, ¿no? Fisiológicas, dormir, descansar, ¿no? Dormir, descansar. Si yo no duermo, voy a enfermar. Y hay un proceso de higiene del sueño y qué sucede en el cerebro cuando no dormimos. Si nos da tiempo, después les hablo qué sucede. Se deteriora todo el cerebro y nos pone como candidatos a Alzheimer, Parkinson, todo, si no dormimos nuestras 8 o 9 horas o mínimo 7 horas. La necesidad de descansar es fundamental. ¿Por qué? Porque energetizamos nuestro cuerpo, ¿sí? Porque si no descansamos, hay un desequilibrio, un desgaste, pero un desgaste que no se reconstruye, no se regenera, y eso también
nos mata de a poquitos. Necesidades psicológicas, la confirmación, el afecto, el reconocimiento, la pertenencia, cuánto nos reconocemos y es importante el reconocimiento de los otros, el afecto, la confirmación, el sentir que pertenecemos. La familia es el primer ámbito donde sé que yo estoy seguro y pertenezco. Y los chicos en la adolescencia necesitan un ámbito de pertenencia diferente al de la familia, donde ya abrimos las puertas a la sociedad. Nosotros, el sentido de pertenencia, somos personas sociables y es un factor neuroprotector del cerebro. Las personas aisladas es porque tienen algún tipo de situación y desarreglos internos que requieren, antes de que sean líneas diagnósticas, pues un acompañamiento importante, ¿no? La persona, por ejemplo, con depresión se aísla. Porque una persona, un niño, necesita un entorno, necesitamos una sociedad donde poder alternar y somos personas de servicio que recibimos y damos servicio. La amistad es un vínculo maravilloso, todos los vínculos que podemos desarrollar, desde los más importantes en la familia. Ok, necesidades organísmicas, urgentes, apremiantes, aquí y ahora, tomar agua, recibir una llamada, tu organismo te dice, ¿qué requieres aquí y ahora? Requiero aquí y ahora, fundamental reinventarme y tomar los pasos necesarios para lograr qué objetivo. Pues vamos a ponerle foco a ello y a trabajar. ¿Por qué? Porque esto te impulsa, ¿no? Y ahí funciona el estrés, el eustrés, este positivo, donde yo siento esta presión, esta energía que tengo que hacerlo y dar lo mejor de mí. Cuando lo voy haciendo, pues satisfacción plena, soy capaz, ¿no? Necesidades existenciales relacionadas con el sentido de vida. El vacío existencial se da y cuando no encontramos un sentido de vida podemos tener mucho dinero. ¿Cuántas personas exitosas en el área económica terminaron con trastornos de personalidad, con temas no saludables y autoliquidándose, quitándose la vida? Porque este sentido de vida no se llena con el tema económico. Es un tema personal, un para qué, un por qué vivo. Es trascendencia y espiritualidad. Y hay que conectar con ello, porque es la mayor fortaleza del ser humano. Es donde nace la resiliencia, el amor, la esperanza, la fe. Y es lo que nos impulsa y nos motiva para lograr todo lo que queramos. Pues bien, necesidades auténticas que son tuyas, auténticas, genuinas tuyas de tu persona, y también necesidades enajenadas. ¿No? ¿Cuál es una necesidad que requiero? Que mi hijo sea feliz, que tenga éxito, enajenadas, es una necesidad total de las madres, ¿verdad? Enajenadas. Pues bien. Entonces, en el ciclo de las necesidades describe el proceso desde que una necesidad emerge, pugna por su satisfacción. Cuando yo soy, el ciclo de necesidades por Joseph Singer, que también es, obviamente estamos hablando de Gestalt, psicoterapia Gestalt, que es diferente a la psicología Gestalt, ¿ok? Y Gestalt es una palabra alemana que dice forma, y me encanta, aquí le damos forma. Convertimos muchos diamantes, ¿no? Nos convertimos en diamantes con todo esto. Pues bien, entonces, es el camino que recorre una gestal hasta completarse y frecuentemente se están dando formas. Las necesidades, una gestal es cuando me doy cuenta que necesito, le damos forma, ¿no? El modelo a seguir es el de Joseph Singer. ¿Cómo sucede? El ciclo de experiencia, necesidades, o sea, cómo vivimos. Estamos en un estado de reposo, en cada situación, necesidad afectiva, orgánica. Vayamos a la necesidad, vamos a una afectiva, ¿sí? Entonces, estamos en una situación tranquila y de pronto tengo una sensación, algo, no sé qué. Esa es la sensación corporal, en microsegundos sucede, ¿no? Y luego hay una conciencia de la figura, o sea, de esa gestal, de la forma, que es, necesito llamar a mi hijo, no me ha llamado, afectiva, ¿no? No sé qué es de él, mira qué hora es. Ok, entonces me energetizo. Energetizo es la energía necesaria para que prevalece a la acción. Entonces me dispongo. ¿Me dispongo a qué? A tomar acción. ¿Y cómo tomo acción? Cojo el teléfono, marco el número, llamo, acción, estoy llamando, me responde, hago contacto,
Y le digo, ¿qué pasó? Mira, mi amor, estaba esperándote, no me llamaste, es tarde. Ah, mami, ya estoy en camino. Ay, ok, adiós, te espero. Fin, satisfací mi necesidad retirada. Ya me quedé tranquila. Pero es una constante de vida. Nuestra vida, el ciclo de la experiencia es necesidad tras necesidad. En todas las que les describí. Entonces, de pronto me doy cuenta, entra una sensación, no sé qué es una inquietud. Luego, sensación, hay una sensación biológica. Figura, quiero hacer pilita. Energetización, me dispongo a la movilización. Acción, me dirijo al toilet. Contacto, ¿ok? Satisfago, retirada, me quedé completa. Entonces, la vida y la manera sana de la salud integral está basada en este ciclo de necesidades. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en la vida por los mecanismos interruptores del contacto, por las neurosis, por las creencias, por todas estas máscaras de protección que hemos empezado a utilizar en la vida, que son interruptores de que se desarrolle esa forma de vivir saludable? ¿Por qué? Pues vamos a ver cuáles son estos mecanismos interruptores del contacto. La proyección se resume en la frase por mi culpa. ¿Ok? Entonces, la proyección se resume cuando ustedes tienen culpa de algo o asumen la culpa de algo, están proyectando. Y lo contrario a la culpa es la responsabilidad, hacerme cargo. Y cuando tú estás en la culpa, no hay movilidad. Te quedas enfrascado en ello. ¿Ok? Y la proyección es buena cuando a nivel empresarial nos invita a mirar en otros estrategias que tenemos y queremos enseñar. ¿Ok? Ahí la proyección es buena. Pero cuando se trata de mi forma de vivir y yo voy proyectando y buscando a culpables, o por tu culpa, por el semáforo, porque me hiciste esto, porque me hiciste lo otro, y luego empiezo mi culpa, pues no estoy desarrollando la responsabilidad. ¿Y qué impide de que tome acción frente a mis necesidades? Me paraliza. Ok, desensibilización. La desensibilización es no sientas, no siento. La desensibilización se da en las formas de, por ejemplo, un psicópata. El psicópata es incapaz de sentir, no siente empatía. Se ha ido a una rigidez tal por crianzas, por formas de crianzas que transformaron su estructura cerebral, generando un trastorno de personalidad que no tiene ni siquiera diagnóstico ni medicación, porque el pobre psicópata ni siquiera sabe que es psicópata, sino es la única forma que aprendió a vivir y a sobrevivir. Tanto daño hacen, sí, pero hay momentos en que entonces no sientas, no siento, no hay empatía, no siento la tristeza del otro, no me doy cuenta del daño que hago. Ando por la vida totalmente desensibilizada, no tengo la capacidad de sentir amor ni dar amor, porque lo que no siento no puedo dar, no lo conozco. Y hay muchas personas que andan desensibilizadas en la vida porque han sufrido tanto que se han empezado a proteger con este mecanismo, que están viviendo muy neutral, ya no como psicópata, pero simplemente no sienten, no aman, no buscan afecto, son totalmente fríos. ¿Ok? Entonces, la introyección, otra, debería o tendría. Estas introyecciones que te dijeron que tienes que pensar de esa manera, tienes que hacer lo que deberías hacer o tendrías que hacer. Entonces, andas con si debería o tendría, con mandatos, no tuyos internos, genuinos, de otros. Debería ir a la iglesia. Tendría que hacer esto. Pero de repente no sientes ganas de ir a la iglesia porque tu situación espiritual es otra. No sé,
todo lo que nos enseña, pero ¿qué de eso tan importante estás haciendo porque deberías o tendrías y no es genuino de tu esencia, de lo que realmente cubre tus necesidades? No, debería aguantar el dolor, porque si lo manifiesto, pues no voy a ser, mi masculinidad en el caso de los hombres no va a ser bien reflejada o aprobada socialmente o culturalmente. Miren, debería estudiar tal carrera. ¿Ok? Bueno, entonces, retroflexión, otro mecanismo. Me aguanto. Me aguanto tanto, aprendí a aguantar tanto y a soportar tanto que me hacen cosas y yo aguanto y no soy capaz de poner límites. Pero llega el momento en que he aprendido a vivir aguantando tanto ¿no? Que la última gotita del vaso, la gotita que a veces es insignificante, termina rebalsando el vaso y yo exploto emocionalmente o agresivamente por una cosita pequeña. ¿Por qué? Porque acumulé el vaso lleno y no fui capaz de gestionar las situaciones anteriores para que ese vaso no derrame por una gota y una gota insignificante. Entonces ando impulsivo, la retroflexión, ¿ok? La deflexión es una forma de estar evitando. ¿Alguna vez conocieron a una persona que evita todo y tú tienes ganas y necesitas confrontarla porque quieres solucionar un malentendido, pero te dice, no, 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 no importa, no pasa nada, ya olvídate? Pero sí pasó, sí pasa, porque no está ayudando a construir el vínculo, no está ayudando a tener esa coherencia de entendimiento, de comunicación. Entonces lo evita, porque considera que aprendió de que evitando va a tener menos problemas, pero se hace una bola tan grande de nieve que su vida es simplemente evitar, evitar y no confrontar nada, de tal forma de que evita posibilidades hermosas de generar grandes cosas en su vida, evita comprometerse, evita tener un trabajo nuevo, va evitando, evita una buena relación, evita, ¿sí? Entonces no es saludable. Evito diseñar un plan de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque si diseño un plan de vida voy a tener muchos retos y no estoy preparada para ese hecho. Evito. Entonces, ¿sabes qué? No, me distraigo con otras cosas. Evito la deflexión, ¿no? La confluencia es, como tú digas, el apego. Cuando me pierdo de mi esencia, de mi genuinidad, de cómo soy, de mis capacidades, de mis potencias, me pierdo en el otro para tener vida, para vivir. ¿Cómo? ¿Qué quieres ir? ¿Dónde quieres ir a comer? Donde tú digas. ¿Dónde vamos a pasear? Como tú digas. ¿Qué quieres hacer mañana? Lo que tú digas. ¿Pero tú qué quieres? Mamá, vamos al cine, ¿qué película quieres ver? Lo que ustedes quieran. Son pequeños ejemplos, ¿no? Como tú digas, como me pierdo en los otros. ¿Y yo qué? ¿Y qué necesidades tengo? ¿Qué ganas tengo? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué comida quiero? Entonces extiendo mi vida a través del otro. Y había un límite de identidad. Yo soy yo y tú eres tú. Y entre ambos podemos co-crear algo muy bonito y tener un turno donde se respete a cada uno y nos conocemos y cada uno satisface sus necesidades, ¿ok? Entonces, fueron mecanismos de seguridad, de defensa, ahora resultan excesivos, inoportunos e inútiles. Aquí estamos. Si vamos al ciclo de la experiencia, este mecanismo de interrupción, con los mecanismos de interrupción, por ejemplo, reposo, estoy ahí en reposo, ¿no? Entonces, no puedo llegar a la sensación y darme cuenta qué necesidades tengo porque estoy totalmente desensibilizada. No siento y no me doy cuenta cómo estoy viviendo, ¿no? O de repente paso, de reposo empiezo a darme cuenta que algo no está bien, ¿sí? Y de la sensación no puedo pasar a tomar conciencia de la figura de mi necesidad porque vivo proyectando. No hago contacto con mi cuerpo, con mi ser, con mi identidad, con mi esencia, porque mi vida está en la proyección al mirar al otro, entonces no me doy cuenta, no llego. Y así estamos a veces en la vida.
con nuestras necesidades. Entonces, ok, ya hice conciencia de la figura, me doy cuenta que necesito algo, pero de pronto el introyecto, lo que me dijeron que debería hacer y lo que tenía que hacer y cómo debería hacer, evita que yo me energetice para disponerme a tomar acción y me quedo tranquila, solamente sabiendo que me gustaría y que necesito, pero no puedo. Y ahí muere la necesidad, se bloquea. Ok, entonces, sí puedo. Estoy en energetización y de pronto retroflexión. Me aguanto. No tomo acción porque tengo pensamientos saboteadores que evitan que yo estoy motivada y tengo esa energía, estoy dispuesta a hacerlo, pero hay algo que evita que concrete esa acción. ¿Ok? Pues bien, digamos, pasé a la acción. La retroflexión no me impidió. Pasé a la acción. Entonces, voy a pasar a la acción, pero no puedo pasar a hacer contacto porque la deflexión, la evitación, dice, no, mejor no, porque no importa, no es necesario. O de repente me contesta mal, no lo voy a conseguir. O lo que fuera de la figura de la necesidad donde me encuentro. Entonces, evito y me quedo ahí. Ok, no se aplicó la deflexión en este momento. Tomo acción y quiero hacer contacto. Voy, agarro el celular, ¿no? Y quiero llamar y digo, no, pero ya va a llegar, o de repente lo molesto, no hago contacto con esa necesidad. O me aguanto la sed, no tomo esa agua, o no digo que lo amo, o no satisfago esa necesidad emocional. ¿Para qué no es necesario? Ok, digamos que no hubo deflexión, no lo evité y sí llamo, pero me quedo con fluencia, me quedo pegada, dependiendo, no suelto. Y no puede haber una retirada saludable, porque al quedarme pegada y no soltar, me siento obligada a soltar, no porque yo haya cumplido con la necesidad satisfecha, sino porque no sé cuál es el límite del cumplimiento de esa necesidad satisfecha. Si no existe una retirada, me quedo ahí. ¿Ok? Entonces, todo esto que les describí en diferentes momentos de vida, con diferentes necesidades que tenemos, se aplican y bloquean nuestra integridad y potencialidad del ser. Y de lo que se necesita es reestructurar todo esto dentro de lo que miramos como polaridades. Entonces, las polaridades, el origen de la polarización no es en realidad la misma, sino en nuestra mente. O sea, no se origina en la realidad. La realidad es lo que tu mente crea y lo proyecta mediante tus sentidos y tu pensamiento, con tus creencias. Entonces, el origen de la polarización no está en la realidad misma, sino en nuestra mente. Y la polaridad es establecer dos polos, uno diferente a otro. Y sucede que el que está y el que conocemos opaca al otro y lo pone en sombra. Y nos limita a tener una expansión de conciencia y entre nosotros y el resto, y el universo, y todo lo que está en nuestro entorno. Solo nos hace que veamos un cuadradito, un poquito. Entonces, yo en relación a tú, es una polaridad. Yo en relación a tú. Las polaridades existen y las tenemos que integrar. Luz y oscuridad. El sí y el no. Tenemos que aprender a decir no, como también utilizar el sí cuando es conveniente. Hay gente que no sabe decir no y a todo dice sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque necesita validarse por el sí. ¿Por qué? Porque se queda apegado con la confluencia. La confluencia en ese sentido es la necesidad de la aprobación del otro. Entonces dice sí, sí, sí y no se pone límites. Y se compromete y dice sí incluso con cosas que no son coherentes para su vida.
Hay que aprender a decir no por respeto a nosotros y porque hasta dónde sí queremos y dónde soltamos, ¿no? Es un ejemplo. Pues bien, existe el adentro y existe afuera, el yin y el yang, ¿ok? Luz versus oscuridad. Bueno, limita nuestra conciencia para apreciar la unidad de lo que somos, la fortaleza, la debilidad, la alegría y la tristeza. Somos una integridad de todo. Pero ¿dónde se pone la neurosis cuando yo solamente acepto un lado específico de eso, convirtiéndolo en polaridad, y no reconozco el otro? Entonces me voy al sesgo cognitivo, al extremo, a la neurosis, y por eso se generan incongruencias. Pero cuando tenemos la capacidad de integrar esas dos partes para utilizarlos en el momento conveniente, porque no se dan juntas, se dan alternadas. Eso hace justamente el tiempo y el movimiento y la evolución. Pues bien, polaridades. Cuando percibimos una polaridad y no la otra, una hace de figura, porque es la que ponemos atención y foco, y la otra hace de fondo, o sea que está en sombra, guardadita, no que no la tenga. ¿Ok? Los polos se complementan y necesitan para existir. No es posible ver los dos lados de las polaridades simultáneamente, lo que les comenté. No podemos ver la oscuridad y la luz a la vez. No podemos tener fortaleza y debilidad a la vez. La fortaleza nos sale a un momento y la debilidad en otro. La vulnerabilidad es buena. Aceptar nuestras vulnerabilidades son maravillosas porque nos hacen personas con sentimientos, con empatía, que después nos impulsan, porque si no sentimos tristeza, no somos capaces de empatizar. Estaríamos en retroflexión, aguantándonos o en desensibilización. ¿Ok? Pues bien, entonces, lo sucesivo nos permite evidenciar justamente, es el movimiento de estas polaridades nos permite evidenciar el tiempo, el ritmo y el espacio en el que vivimos, ¿no? Y evolucionar frente a ello. Pues bien, entonces, ¿cómo es que se integran, en qué niveles se integran estas polaridades? ¿Sí? Opuestos antagónicos. Cuando yo veo ambos lados y no reconozco que tengo la otra parte y solo soy capaz de ver un solo lado. ¿Sí? Opuestos proporcionados. Cuando ya me genera una pequeña conciencia de que sí existe. ¿Ok? Entonces, ok, sí existe, están ahí, perfecto. Opuestos complementarios. Cuando veo que ambos tienen potencialidad y que sí existen y que son importantes, ambos. Y el opuesto integrado es cuando recupero esa integralidad y la conformo como una unidad en mí, de tal forma que somos una integridad de todo, una creación maravillosa, perfecta. Y necesitamos recursos para poder aplicarlos en momentos diferentes de nuestra vida, integrados, ¿sí? Pues bien, entonces, los niveles de integración, rapidito. Opuestos antagónicos, la conciencia está totalmente polarizada. Rechazo lo que no conozco de mí cuando lo veo en el otro. Entonces, critico, juzgo. ¿Sí? Soy bueno, el mundo es malo. Opuestos proporcionados. Se inicia la integración de los opuestos. Si existe uno, es porque existe el otro. Descubrir el vínculo entre las partes y en que se pueden ayudar. Pues existen, ¿no? De alguna manera se pueden ayudar y ser útiles. Niveles de integración, bueno, acá, opuestos complementarios. Se descubre que las dos partes pertenecen al mismo sistema. Observo desde un tercer lugar a mis partes en conflicto o en armonía. Me doy cuenta. Sé que tengo eso, pero no lo acepto. Y entonces entro en conflicto y empiezo a descubrir que hay un complemento, que se necesitan mutuamente para existir. Opuestos integrados, las partes saben que son transitorias, necesarias y dinámicas. La conciencia descubre que soy los dos polos en momentos diferentes. Y aquí es donde se te da la expansión de recursos. Por ejemplo, un pensamiento rígido. Yo antes tenía un pensamiento rígido. Bueno, debería haber tenido muchos, pero el que quiero poner ejemplo, yo era una persona incapaz de llegar tarde a una reunión. Preveía
era muy puntual y prefería estar 10 minutos antes, pero Laura acá no concebía llegar tarde. Anticipaba, me levantaba tarde, iba a la reunión o a lo que fuera. Estaba ahí, no importaba si los otros no habían llegado, pero yo era puntualidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando yo había previsto absolutamente todo y por algún motivo llegaba tarde por algo que no estaba dentro del manejo de mis contingencias, de mis recursos, llegaba molesta, frustrada y me sentía mal conmigo. Miren esa rigidez mental. Y en ese momento, al llegar frustrada y molesta, ya no tenía la claridad necesaria ni la emocionalidad como para poder vincularme llegando fresca, contenta, feliz. Ya tenía ese fastidio y ese fastidio opacaba mi momento, mi día. ¿Por qué? Porque esa energía opacada, esa frustración ya hacía que yo perciba lo que acontecía luego no fresca, no dispuesta, y todo mi día corría así. Algo así como cuando alguien, los hijos están en la mesa y de pronto a alguien se le derramó el vaso y tenías que salir pronto, rápido, y el vaso, y te vas de frente contra el pobre niño que no era su intención y se genera emocionalmente cosas terribles y te vas al trabajo, llegas tarde y ahí se desencadena todas las cosas negativas porque ya fisiológicamente y mentalmente se preparó y energéticamente tu cuerpo para que acontezcan cosas desagradables. Es una rigidez que no ayuda. Pero cuando asumimos el otro lado, se cae el vaso, uy, pobrecito, ¿no? Está este otro lado, el entendimiento que no lo quiso hacer, por más que tú hayas puesto el 100% de control, de que las cosas salgan bien, los accidentes suceden. Entonces no te preocupes, ve a cambiarte la blusita, yo también lo limpio rápido, mi amor, nos vamos y llegamos, fantástico. Entonces cuando yo aprendí a unir a integrar este pensamiento rígido de que no pasa nada si llego tarde. No porque yo voy a cambiar a llegar tarde al propósito. No, yo voy a continuar siendo puntual y respetando el horario, porque el que sean los otros, lleguen los otros tardes no va a influir en mí porque yo elijo seguir siendo puntual. Mas si llego tarde, no pasa nada. Me doy permiso a llegar tarde. Y me mantengo tan bien. Entonces, esta flexibilidad cognitiva, esta polaridad de me doy permiso también, ha expandido mis recursos. Es un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, integrar esas polaridades, estas dos partes, es fundamental, porque nos amplifica el poder ver mayores oportunidades en la vida, diseñar de mejor manera muchas cosas. La rigidez solo te da el contacto con una partecita de una realidad que tú creas, pero queremos crear y percibir todo el panorama que podemos alcanzar. Pues bien, se trata de pensar a favor de uno, de sentir de manera auténtica y de actuar para bien. Una vida coherente integrada es expansión de conciencia, salud emocional y mental. Sé lo que tú potencialmente quieres llegar a ser. Entonces, esto se da con una intervención hermosa que la hemos desarrollado, que es la buena salud mental formada por piezas genéticas, ambientales, entorno, familia, social, laboral, que es el ambioma y los hábitos saludables. Es importante yo sé que ustedes son expertas en hábitos saludables, pero ¿qué tanto de esta expertise la están aplicando en vuestra vida, en vuestro autocuidado? Entonces, la epigenética dirigida, el entorno donde yo quiero estar es saludable para que la situación vulnerable que yo tenga, independientemente de la edad que yo esté en este momento, se revierta a favor mío y esa genética se estructure de mejor manera y hay una remisión de cualquier situación. ¿Es posible? Claro que sí. Ese es uno de los aportes maravillosos. La neuroplasticidad dirigida, todo lo que hemos desarrollado ahora, aprendido, ha sido direccionado con objetivos específicos. Entonces, ¿qué necesito ahora? ¿Qué quiero? ¿A qué me comprometo ahora? ¿Qué pasos voy a dar? Esa es la neuroplasticidad, el aprendizaje dirigido a algo, porque si no está dirigido, ese aprendizaje se va a dar
Esa neuroplasticidad se va a dar, pero como un potro salvaje sin dirección para no concretar absolutamente nada. Y de repente con información chatarra, que no te va a agregar en nada, no va a haber valor agregado. La neurogénesis es la capacidad de renovar, de originar, de gestar toda la potencialidad del cerebro con nacimiento de nuevas neuronas hasta el último día de tu existencia. No es esto antiguo que se creía que el cerebro producía sus neuronas hasta cierta edad y luego empezaba a deteriorarse y a morir y no había regeneración. Todo por el contrario. Si ustedes siguen una vida coherente, en permanente aprendizaje, potencializando vuestra gestión emocional, entrenando la parte cognitiva, nuevos retos, nuevo todo, con la alegría de vivir y de la satisfacción de vuestras necesidades y resolviendo los temas inconclusos, las máscaras de sobreprotección, todo esto, la neurogénesis se va a dar irremediablemente y hasta el último día de vuestra existencia van a tener un cerebro maravilloso. Pues bien, el entrenamiento cerebral es fundamental porque se da incluso la autorregulación fisiológica. El entrenamiento cerebral se da mediante la respiración, el mindfulness, todo lo que les he compartido, la lectura, los nuevos retos, aprendizajes, lo que ustedes necesiten, estarán siempre potenciando vuestra capacidad. Y entonces la salud es la capacidad de ampliar nuestros recursos. No solo es la ausencia de enfermedad, es el funcionamiento para alcanzar grados de felicidad. Y la felicidad es un estado de conciencia de cómo vivimos aquí y ahora. La adversidad va a estar presente siempre, pero con esa sabiduría maravillosa de resiliencia y de poder co-crear y afrontar momentos difíciles, nada nos va a quitar el estado de conciencia de felicidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Vamos aquí a aplaudir. Muchas gracias. Un placer. Quedo atenta a las preguntas que necesiten hacer.